Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenida. Espero que disfrutéis. Para aquellos que no me conocéis, me llamo Matilde Pastor y durante 32 años he estado trabajando en el mundo de la empresa, en las grandes multinacionales, gestionando departamentos, liderando proyectos, bueno, además en sectores como muy distintos y disfrutando un montón con esa parte de trabajo. En el año 2015 empecé a darme cuenta que algo no estaba donde yo realmente quería y a partir del 2016 tomé la decisión de dar un giro por completo de nuevo a mi vida profesional y desde el mundo del coaching y sobre todo dar rienda suelta a algo que había descubierto 15 años antes como pura experiencia mía personal, que luego se ha convertido en una pasión también profesional, que es el sistémico. En esta ocasión nos vamos a hablar de sistémico y también cómo otra de mis pasiones, que es el alto impacto, me ayuda en ese trabajo que realizo en empresas, sobre todo. Vamos a enfocarlo un poco más en el mundo de la empresa. Bueno, lo primero es que tenemos que entender es qué es un sistema, ¿no? Supongo que algunos tendréis alguna idea ¿no? de por dónde va. De por dónde va lo del tema del sistema. En realidad un sistema es nuestro cuerpo, en realidad un sistema es ahora mismo, hemos creado un sistema, Madrid es un sistema, España es un sistema, bueno, la mayoría de las cosas donde estamos, digamos, es un sistema. Entonces ya podréis imaginaros que, en primer lugar, podemos estar a la vez en varios sistemas completamente distintos, digamos. Lo que sí que es cierto es que todos esos sistemas tienen unas premisas y unas leyes que son idénticas. Y por ahí, bueno, vamos a ir viendo un poco. Yo siempre digo que para mí lo más fácil es imaginarme como una tela de araña, ¿no? Y cómo todo eso va moviéndose. Porque una de las cosas que ocurre en los sistemas, que no deja de ser más allá de los sistemas son relaciones, son interrelaciones que están en permanente movimiento. Y una de las cosas que tienen los sistemas es que las posiciones son únicas. Y me diréis, bueno, ¿y cómo sé, no? Si estoy en la posición adecuada, digamos? Cuando uno está en la posición adecuada, las cosas fluyen. Es cuando todo funciona, nos vienen los proyectos, las empresas son exitosas. Ahí estamos en la posición correcta. ¿Qué suele ocurrir? Que no es así. Y entonces esas 6 leyes sistémicas que existen, que guían, digamos, todos esos sistemas, pues hay cosas que no están donde deberían estar y entonces se generan esos conflictos, esos problemas, esas cosas que no, digamos, que no funcionan. ¿Vale? Hay más cosas que por ejemplo, son únicas para todos los sistemas, que son, por ejemplo, el orden de llegada influye. La responsabilidad dentro del sistema también influye. El equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos influye. En realidad lo que normalmente ocurre en la mayoría, tanto en la familia como en la empresa, es que lo que vemos son los incumplimientos, digamos, lo que vemos son los efectos, ¿no? Lo que hay de un poco detrás de esos sistemas y de esas cosas que hacemos, ¿no? Al final, tenemos un pensamiento muy lineal y estamos educados digamos, a la causa-efecto. ¿Y qué ocurre? Que el sistema, una de las cosas que nos demuestra es que no es así y que hay una ley que es la causalidad, que es que todo está conectado, pero además por eso lo de la tela de araña es como, ¿sabes? Es como muy visual para todo el mundo. Lo que ocurre es que un efecto, o sea, hacemos algo y la consecuencia, la causa de eso puede a la vez ocurrir en varios sitios y en varios momentos. Otra de las cosas cuando trabajamos con el pensamiento sistémico es que se ha descubierto que existe una conciencia grupal y eso sí, y que además tiene más fuerza que nosotros como individuos individuales. Entonces a veces estamos en los sistemas porque el sistema nos elige a nosotros. Por ejemplo, bueno, en la empresa, por ejemplo, que son sistemas que podemos entrar y salir, igual que los sistemas con los amigos, son sistemas que pues, son cambiantes a lo largo de nuestra vida. No ocurre así cuando hablamos de la familia, ¿vale? Entonces,
¿qué ocurre? Que tenemos que abrir ese pensamiento, tener un pensamiento como mucho más abierto para entender cuando trabajamos con todo lo que es el pensamiento sistémico. Entonces, estábamos hablando, ¿vale? Y viendo que hay una conciencia grupal que tiene como más fuerza que nosotros. Pero no solamente hay una conciencia grupal, también hay una memoria inconsciente que perdura durante las generaciones. Entonces, algo que está ocurriendo ahora puede tener su origen, digamos, el enredo puede estar en muchas generaciones anteriores a nosotros. Y en la empresa lo mismo. O sea, podemos estar viviendo algo dentro de la empresa que en realidad viene de cuando se fundó, algo que ocurrió con el fundador. Y claro, no tenemos la información, o sea, no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Esa es la parte, como digo yo, chula de trabajar con lo que es el sistema, ¿no? Que descubres un montón de, bueno, es un trabajo como muy, bueno, para mí, profundo y muy especial, ¿no? Que tiene una energía muy especial cuando trabajas con él. Otra de las cosas que tienen los sistemas en común, además de estas premisas que os he dicho de que los elementos tienen sus posiciones, de que hay un orden, ¿no? De que los sistemas nos pueden, digamos, echar o admitir dentro del sistema, que hay unas leyes sistémicas que son fundamentales, que pasan desde la jerarquía, digamos, o la responsabilidad, el orden, la prevalencia, la pertenencia, el equilibrio entre lo que damos y recibimos. Hay un momento en el que hay que aceptar cómo son las situaciones. Bueno, hay 6 leyes que no voy a entrar en ellas porque nos llevaría mucho tiempo. La otra cosa que tiene, además de la conciencia grupal, de la memoria inconsciente, tiene un ADN. Yo lo llamo ADN porque es una forma como muy fácil también de verlo, ¿no? De ver qué es lo que ocurre. Al final el ADN en esos sistemas no es otra cosa más que patrones que perduran en el tiempo, patrones de comportamiento que se generan, digamos, para solucionar esos incumplimientos en los sistemas, ¿vale? Y perduran hasta que son, digamos, resueltos, ¿no? O sea, hasta que alguien los ve y los soluciona. Esto seguro que según me estáis escuchando os están viniendo situaciones y cosas, ¿no? a la memoria de anda, esto quizás es un tema sistémico. Yo siempre digo que hay una forma muy sencilla de determinar si algo es un tema sistémico y es porque normalmente las cosas que pertenecen al sistema ocurren varias veces. O sea, no es algo casual, digamos, es algo que se repite, es algo que se reitera. En la empresa, pues o todo el mundo está triste o todo el mundo está enfadado, o sea, es algo que está ahí y que hagamos lo que hagamos, de repente decimos, bueno, ¿cómo es posible que me pueda estar otra vez pasando esto, ¿no? Pues eso es un tema, eso normalmente es un tema sistémico. Vamos a centrarnos un poco en la parte esa del ADN, porque ahí es muy interesante el trabajo que se puede hacer con el alto impacto. Este ADN o estos patrones pueden conectar tanto a las familias como a las empresas con ciertas emociones. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener patrones que nos conectan con emociones no positivas y patrones que nos conectan con emociones positivas como tal. ¿Cómo es una empresa al final cuando está, digamos, conectada a esas emociones, digamos, no positivas? Pues al final es una empresa donde los empleados están poco motivados. Es una empresa donde, por ejemplo, hay mucho trasiego. Es una empresa que tiene dificultades para conseguir clientes. Es una empresa que, bueno, que no hay motivación, que la gente no aporta, no hay creatividad, ¿vale? Eso es una empresa que está conectada, digamos, con esa parte. En cambio, la empresa que está conectada con emociones positivas, pues son esas empresas, ¿no? Como cuando ves ahí a Google que dices, bueno, qué chulada, ¿no? Trabajar con ellos. Entonces, son empresas donde hay la creatividad es bien recibida, la gente aporta, ahí, digamos, puedes opinar, puedes compartir, hay una comunicación fluida, los clientes vienen, los proveedores también,
y sobre todo hay como, internamente, bueno, son empresas divertidas. Yo reconozco que yo he tenido ambos casos. O sea, la verdad es que casualmente una de las cosas que a mí me llamaba la atención en mi caso es que en cada una de las empresas en las que yo he trabajado, en las multinacionales, he entrado en empresas que eran felices, que por cambios internos se han ido convirtiendo en empresas que se conectaban con esas emociones no positivas que comento, ¿no? Y eso es lo que a mí me llamaba poderosamente la atención, porque al final yo no conecto, yo conecto más con la parte positiva y entonces desde esa intención de poder aportar, de poder compartir, de poder ser creativa, de tener libertad, de poder aportar en los proyectos, pues eso realmente me generaba bastante frustración, ¿no? Me imagino que si a algunos os está resonando todo esto, ¿vale? Entonces, imaginaros, por ejemplo, o sea, estoy hablando de cosas como muy concretas, o sea, una empresa en la que, bueno, pues por ejemplo, el jefe, o sea, eso es un patrón muy claro, ¿no? O sea, el jefe no cumple con sus responsabilidades y entonces el empleado que está por debajo asume ese rol. ¿Qué ocurre? O sea, eso es lo que nosotros vemos en realidad cuando vamos a trabajar en una empresa. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto de los compañeros a esta persona, por ejemplo, pues le tildan de trepa, ¿no? O le critican por lo que están haciendo. Eso es una empresa que está conectado claramente con emociones no positivas. Entonces, ahí es donde empieza el meollo de la cuestión. Entonces, ¿cómo llegamos a esas soluciones efectivas, como digo yo? Os he dicho antes que las posiciones en el sistema nos dan, cuando estamos en la mejor posición es cuando somos más efectivos, cuando todas las cosas funcionan, cuando las cosas fluyen. En las empresas ocurre exactamente lo mismo. Entonces, cuando hacemos un trabajo desde el punto de vista sistémico en una empresa, tú imagínate que en tu empresa quieren o en tu empresa están intentando incorporar el Agile, ¿no? Y por algún motivo, o sea, parece que va bien y ¡bum!, otra vez vuelven para atrás, ¿no? Y como que hay una resistencia al cambio por parte de los empleados. Eso es muy del sistema, porque el sistema tiene como más fuerza y por su propia supervivencia a veces el cambio, la transformación, digamos que hay que hacerla con bastante sutileza, pero desde ahí el trabajo sistémico es súper potente y súper efectivo, efectivamente. Por eso yo digo siempre que son soluciones efectivas, ¿no? Soluciones que ayudan a hacer esa transformación o esos cambios, ¿no? Estaréis conmigo que todo esto lo estáis viviendo la mayoría, bueno, y si no en ti, en el mundo de la empresa, a lo mejor en empresas, ¿vale?, que hay alrededor. Entonces, ¿cómo trabajamos toda esa parte desde el punto de vista sistémico? Bueno, a nivel sistémico, nosotros lo que siempre decimos o lo que ocurre en los sistemas es que lo primero, y también a nivel personal, ¿vale? O sea, lo primero es que uno tiene que ser consciente, ¿no? O sea, ser consciente, si uno está en una oficina donde todo el mundo va así con orejeras y nadie toma la decisión de, oye, aquí pasa algo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente, ¿sabes? Se nos van los empleados, no hay aportación, en las reuniones nadie nunca tiene nada que opinar, y luego hay como rencillas entre los compañeros. O sea, cuando tienes ese tipo de situaciones en una empresa, o no los proyectos no salen, o los clientes se van, o todo este tipo de situaciones, al final, bueno, hay estrés, hay ansiedad entre los empleados. Bueno, al final lo primero es verlo, o sea, lo primero es ser consciente de que realmente esto está ocurriendo, ¿no? Y querer tomar acción, digamos, en esos, ¿no?, en esos cambios, ¿no? Porque al final, cuando los empleados se sienten inseguros, cuando los empleados están tristes, cuando los empleados no están motivados y no tienen ganas de aprender, o de hacer o de cambiar de puesto. O sea, yo a mí me apasionaba cada vez que me cambiaban de puesto, ¿no? Al final es hacer cosas nuevas, o sea, volver a empezar, no sé, a mí me parece divertidísimo, ¿no? Cuando estás en un sitio en el que, uy, virgencita, que me quede como estoy. Entonces, eso lo primero es que hay que verlo, ¿no? Hay que tomar esa perspectiva de decir, aquí está ocurriendo algo. Una vez que lo hemos visto, ahí es donde empieza la parte sistémica, ¿no? Hay que indagar, o sea, el profesional que trabaja con el sistema lo que hace es abrir la mente, ¿no? O sea, esa tela de araña que os decía al principio, o sea, buscar qué es lo que está conectado, qué es lo que ha pasado, qué es lo que no se ha querido ver en el sistema. Porque normalmente una de las cosas que pasa es que
tenemos una cierta tendencia a tapar o a no querer ver una serie de cosas. Y a veces es tan sencillo como eso, o sea, es un cambio a lo mejor de un presidente y al otro presidente no se le ha dado el reconocimiento que necesitaba, o un cambio de jefe, o bueno, cosas de este tipo. O sea, al final son cosas como que muy de nuestro día a día en el mundo empresarial. Entonces, lo siguiente es indagar, ¿no? Indagar y ver qué es lo que está ocurriendo. Una vez que sabemos lo que está ocurriendo a nivel sistémico, podemos empezar a intervenir. Pero hay un punto en esa intervención que nos falta a veces como romper realmente con ese patrón que había anterior y que sea algo que realmente, como dice, sabes, que impacte en la persona y que pueda generar esos cambios a nivel interno con un anclaje profundo que te permita que a lo largo del tiempo eso perdure, porque ya os he dicho que a veces lo que pasa, ¿no? Metemos, por ejemplo, intentamos el Agile y entonces como que avanzamos y de repente volvemos otra vez para atrás, ¿vale? Entonces ahí es donde el alto impacto es justo ahí donde realmente, ¿sabes? Donde yo lo incorporo, ¿no? Y lo brindo a las empresas. ¿Por qué y para qué? Bueno, yo siempre me veo a mí misma, ¿no? E intento pensar cuáles son los pasos que yo, ¿sabes? Que he vivido a lo largo de mi vida y que a mí me han funcionado. Del mismo modo que yo trabajé personalmente a nivel sistémico y para mí fue un descubrimiento porque como no indoloro y los cambios son profundos. Y además en el sistema decimos, o sea, hay otra ley sistémica que dice que cuando uno cambia, el resto del sistema cambia. Así que imaginaros lo potente que es cuando tú haces un trabajo sistémico, porque todo esto es como un efecto dominó, ¿no? Va pasando en el resto o sea, va transformando toda la empresa y toda tu vida, o sea, tu familia, tu pareja, o sea, puedes transformar un montón de situaciones, aunque a veces, bueno, lo que ocurre es que a lo mejor no estás tomando decisiones que tenías que tomar y entonces las tomas, ¿no? Y pones un poco la empresa o tu vida un poco patas arriba, pero eso forma parte a veces del juego. Bueno, volviendo un poco a ese momento, ¿no? O sea, yo, ¿para qué elijo el alto impacto? Bueno, yo todavía a día de hoy recuerdo uno y cada uno de los momentos en los que yo he trabajado algo con alto impacto. Y me da lo mismo la dinámica, o sea, desde la flecha a la madera, al hormigón, al andar sobre cristales, al fuego, a la barra de acero. O sea, cualquiera de las dinámicas las tengo aquí y las tengo muy presentes. Y sobre todo tengo muy presente, y porque está completamente anclado en mí, la emoción y el empoderamiento que esas dinámicas me han generado. Pero no solamente en mí, o sea, no sabéis la cantidad de personas que después de haber hecho dinámicas de este tipo me llaman o nos volvemos a encontrar en el transcurso del tiempo y me dicen, Matilde, no te puedes creer, o sea, todavía me acuerdo cada segundo de ese momento en el que hicimos el alto impacto, ¿no? Y wow, eso es potente, es muy potente. ¿Sabéis conmigo, no? Es potente. Tener ese anclaje aquí y emocionalmente ser capaz de ir a ese momento de por vida, porque ya os digo que yo sí, como hay cosas que de repente digo, uy, pero si no me acuerdo de esto, de todas esas dinámicas, y me acuerdo perfectamente del objetivo que estaba trabajando, me acuerdo perfectamente de quién me estaba acompañando, recuerdo perfectamente la sensación, o sea, inicial, la sensación final, y además son cosas que luego he transformado. O sea, no solamente es esa parte, digamos, física, ¿no? Sino que realmente ha sido una transformación para muchas cosas. Así que, resumiendo, ¿vale? Para mí el alto impacto combinado con el sistémico me aporta esa herramienta para conseguir que la persona esté como muy en el foco, para que esté la persona en el aquí, en el ahora, en el momento que estamos viviendo, porque necesitas esa energía para realizar estas dinámicas, ¿no? Es súper potente para romper con esas otras emociones negativas, digamos, o no positivas del pasado, ¿vale? Y llevarte a una posición completamente distinta, en el que conectas con tu propio líder
y conectas con toda esa fuerza interna que todos tenemos y que a veces está ahí un poco apagada, con lo cual imaginaros lo poderoso que es en el tiempo que todo esto esté ahí, ¿no? Y esté en tu mente y que además sea un recurso que tienes, al que puedes acceder, digamos, en cualquier otro momento. Wow. Y como final, o sea, final de un proceso, para mí eso es el sumum, ¿no? O sea, el sumum que es, o sea, ¿no? Hemos dicho que es, digamos que trabajamos, ¿no? Primero viendo lo que ocurre, luego indagando en qué es lo que está pasando, o sea, para ver cuál es la estructura, y luego lo desenroscamos, ¿no? O sea, quitamos esa, o sea, ese patrón que está ahí enganchado, cómo quitarlo, ¿no? Y una vez en ese proceso que está, ¿sabes? Que estamos quitando ese patrón, o sea, ahí es donde entra el alto impacto, que queda completamente en tu mente, en tu emoción, y los cambios son, eh, bueno, yo de verdad, o sea, bueno, no sé si me veis, ¿no? Es que me emociona, ¿no? Me emociona porque permite que las personas adquieran una capacidad de autogestionarse, de saber controlar cuál es la energía que necesitan para avanzar, para hacer las cosas de otra forma eh, y para no volver para atrás, ¿no? Porque es lo que os decía antes, a veces el sistema trabajamos con él y a veces vuelve, ¿no? Sobre todo en empresa, ¿eh? A nivel de familia es más raro que, o a nivel personal, que cuando hacemos un avance retrocedamos. Pero a nivel de empresa ocurre bastante, porque al final tened en cuenta que trabajas con muchas personas distintas. O sea, yo siempre trabajo primero con el líder, también hay que trabajar con el equipo. Y entonces, dependiendo del número de personas, pues a veces hay una tendencia a que las cosas puedan ir un poco para atrás. Y entonces, el alto impacto desde ahí es súper, súper, súper potente. Y ahora que sabes todo esto, te invito a preguntarte, ¿cómo voy a autogestionarme? ¿Cómo voy a liderar mi vida? Espero que hayas disfrutado tanto como yo en esta charla y si tienes alguna duda o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en mi página web matildepastor.org o en las redes sociales como Matilde Pastor o bien como Ser Feliz Sin Peajes, que es mi ebook, que también lo puedes encontrar en mi página. Un placer. Espero que nos veamos pronto.